Muy buenas y bienvenidos una vez más a nuestro canal de Ruminews. Soy María Fernández Trejo, ganadera y periodista en Ruminews. Hoy nos acompaña Fernando Bacha, que desempeña el cargo de director técnico en NACOP y director técnico de esta casa AgriNews en la revista NutriNews. Muy buenas, Fernando, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muy buenos días, María, y muy buenos días a todos. Es un placer, como siempre. Fernando, has redactado el artículo para nuestra revista titulado Desafíos y adaptaciones fisiológicas del destete en rumiantes, desarrollo del rumen y metabolismo. Y vamos a profundizar en ello a continuación. Fernando, ¿qué impacto tiene la salud predestete en la productividad a largo plazo? Mira, primero vamos a situarnos en el contexto, ¿no? Primero vamos a situar que estamos hablando de los animales del primer eslabón de la cadena de producción de alimento en los animales rumiantes, bien sean corderos o terneros o vacas de leche. Con lo cual, si ya desde el principio empezamos mal, la cosa, árbol que crece torcido difícilmente se endereza, ¿no? Mm. Hay algunos estudios, por ejemplo, en Alemania hay un estudio relativamente reciente, de hace un par de años, en el cual se vio que hay mortalidades en explotaciones de vacas de leche normales, en las explotaciones medias que tienen ellos en Alemania, que llegan hasta un 17% del nacimiento a los 6 meses. Esto te limita mucho la capacidad de selección que tienes para hacer tu presión de selección y cada vez producir más y mejor, ¿no? Entonces, todo esto hace que pase de un 50% de posibilidad de poder escoger un animal a un 40, 45, hablando solo de mortalidad. Pero también hay que tener en cuenta que hay una morbilidad muy alta, con lo cual todos los animales que están enfermos al principio difícilmente van a poder entrar en el juego genético que nosotros queremos. Y esto es muy importante para los ganaderos. Digamos que es básico para el desarrollo genético. Y Fernando, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué retos representa este desarrollo del rumen durante el destete? Ese proceso tan importante. Mira, lo más importante de aquí es el animal hospedador. Siempre hablamos del rumen como si fuera una estructura independiente del animal, ¿no? Y aunque sí tiene, digamos, su estructura y su vida muy paralelo al resto de los órganos del cuerpo, no deja de ser parte de la estructura y de la vida del animal hospedador. Y el mayor logro que hay es que el animal pasa, lo voy a decir de manera técnica, pero luego lo explico. El animal pasa de ser glucolítico a ser glucogénico. O sea, el animal pasa de tener que aprovechar los nutrientes directamente y romper los azúcares para Ujú. formar glucosa y obtener de ella energía, a tenerla que formar él dentro de su estructura hepática para que sea parte de la lactosa o bien parte de los ciclos de la energía, ¿no? Esto supone un cambio diametral en la fisiología. O sea, pasas de ser de una manera a ser de otra manera. Curiosamente hay ensayos, sobre todo cuales se han hecho pruebas casi desde el nacimiento para ver si los animales tienen definido la capacidad de ser glucogénicos desde el nacimiento. Y sí, los animales, te digo, especialmente se han hecho los ensayos en corderos, yo me supongo que porque es más barato, simple y Mm. llanamente. O sea, es más barato trabajar con corderos que con terneros y se han hecho trabajos para ver la capacidad que tienen los animales de ser glucogénicos desde el principio. O sea, me explico, de formar a partir del propiónico que se absorbe en el rumen, formar glucosa. Y esta, a su vez, forma parte de la leche, porque la lactosa, al fin y al cabo, es una molécula de galactosa y otra de glucosa. Y es la que define el nivel de producción de leche de la vaca. Fernando, me surge la pregunta de
¿cuál es la importancia de que un ternero durante su lactancia también consuma alimentos sólidos como heno? Mira, en general tienen que estar niveladas las dos cosas. O sea, hasta hace relativamente pocos años, bueno, lo de los pocos años o muchos años depende de la vida de uno. Para mí son pocos, es posible que para ti sean muchos. Hasta hace relativamente pocos años se decía que no era estrictamente necesario el aporte de heno, por ejemplo, sino que se podía destetar al animal simplemente con pienso, dando pienso que aumentara la fermentación y esto hacía que aumentara la eficiencia de absorción de los nutrientes de las papilas ruminales del rumen, porque sí que es cierto que el crecimiento de las papilas depende de la presencia de los ácidos grasos volátiles en el rumen. Y los ácidos grasos volátiles depende de la cantidad de carbohidratos que tenga la dieta. Y esto no viene dado con el heno. El heno lo que te hace es servir de arrastre, pero últimamente se ha visto que hay procesos de fijación de las bacterias ruminales que necesitan la estructura vegetal para fijarse en el rumen. Entonces, sí que ahora más o menos tenemos claro que necesitamos una parte de heno y una parte de concentrado para que el desarrollo sea armónico, Mm, para que el desarrollo sea lo más adecuado posible. Y aquí ya podríamos jugar con la época del destete. claro. ¿Y podrías explicarme cuáles son las interacciones claves entre la microbioma ruminal y el desarrollo del epitelio durante el destete? Mira, si no hay implantación y desarrollo de la microflora, no hay posibilidad de aumento de la absorción. Parece ser, hay algunos ensayos en los que sin darle nada de alimento sólido al animal, se hacen pruebas de cetogénesis en el epitelio ruminal y es positivo. O sea, el epitelio ruminal es capaz de hacer la cetogénesis, o sea, la producción de cetosa, el traslado de ácido acético al torrente sanguíneo. Eso es lo que el cuerpo cetogénico, porque se convierte, el ácido acético se convierte en cetona y entonces pasa al torrente sanguíneo. Bueno, pues esto lo tiene definido el rumiante por genética. Se Sí. han hecho muchas pruebas a los 42 días de vida, que es más o menos cuando se supone que ya el animal tiene capacidad para ser destetado, y se ve que sí es cierto, pero el resto de procesos fisiológicos no se han dado, con lo cual sí que es necesario que haya una dieta de alimento sólido para que haya sobre todo fermentación en el rumen y esta fermentación provoque la implantación de las bacterias, que sigue un ritmo, ¿eh? O sea, Sí. es muy curioso, pero está muy definido el ritmo de la implantación. ¿Cómo contribuyen esos ácidos grasos volátiles al desarrollo del propio rumen? Fíjate, hay dos o tres maneras básicas, ¿no? Depende del ácido. Parece ser que el ácido acético, que es el más abundante en el rumen, por otro lado, Mm, no tiene una influencia clara en la capacidad de absorción, pero parece, porque hay muchas lagunas en todo esto. Los dos que tienen más relación con el desarrollo de las papilas, con el desarrollo de la pared queratinizada del rumen, que por cierto es una maravilla, porque es un epitelio que es queratinizado y tiene capacidad de absorción. Esto es por lo menos curioso. Entonces, el propiónico entra a través del epitelio y se va a sangre para formar glucosa. Y es el gran precursor de la glucosa en los rumiantes. Y el butírico, prácticamente todo se aprovecha dentro de la propia célula del epitelio. Con lo cual, una parte muy importante de la energía que necesita la célula epitelial la aporta el ácido butírico.
Esto es por lo que en general se relaciona mucho el destete con la presencia de butiratos en la dieta o de butiratos exógenos en el pienso. No es tan sencillo, porque el propiónico tiene muchas funciones dentro del desarrollo también de las papilas ruminales. En cuanto al metabolismo, ¿qué diferencias existen entre rumiantes neonatos y adultos? Existirán millones, pero a lo mejor las más importantes. La más importante es la llegada de los nutrientes al intestino delgado. Es curioso, el intestino delgado se forma y la capacidad de digestión del intestino delgado, tanto de producción de enzimas como de paso de enzimas, como de absorción, se desarrollan siendo feto o al principio, muy al principio del nacimiento. Digo, estoy hablando de los mamíferos, ¿eh? Al principio del nacimiento o en la época fetal. Y esto es lógico. El animal tiene que aprovechar la leche de la madre para poder crecer esas primeras etapas. Entonces, por lógica, el animal tiene que tener desarrollado el intestino, si no, no podría vivir. Sería incompatible con la vida. Pobrecito, que le dieran leche no lo haría. Entonces, eso pasa a través de la papila de la gotera esofágica, pasa directamente al vaso y luego intestino. Y la fermentación, los procesos de fermentación que se empiezan a dar en el rumen son los que hacen que cambie la fuente de alimento que llega al intestino. Me explico. Al principio llega leche y puede que llegue, si tiene acceso a él, puede que llegue parte de alimento sólido y funciona. Esto, el profesor Oscorff, que es de los popes de la nutrición de rumiantes, el profesor Oscorff dice que los prerrumiantes no son como monogástricos, y es verdad, tienen definido su movimiento ruminal desde el nacimiento y todo eso. Pero, digamos, para explicarlo, es como si fuera un monogástrico. El animal tiene su digestión. Hay que tener en cuenta que los rumiantes no tienen una digestión tonal, si no es continua, con lo cual no es exactamente igual, pero bueno, dejémoslo así. Pasa al intestino y se absorbe. Y de la otra manera, cuando ya está el rumen funcional, cuando ya destetamos al animal, porque sabemos que su rumen está funcional, lo que pasa son, lo voy a decir muy feo, pero es que eso es lo que son los detritus de la fermentación. O sea, son los productos de la fermentación ruminal. Proteína microbiana, que es maravillosa, pero no deja de ser un detrito. Proteína microbiana, ácidos grasos volátiles y la presencia del resto de compuestos de la fermentación ruminal. Esto hace que la fisiología cambie diametralmente, María. Es como si fuera otro animal. Se ha convertido en otra cosa. Le viene maravilloso para todos los procesos patológicos. Una de las cosas increíbles que tiene el desarrollo del rumen es que evita el paso de bacterias patógenas al resto del aparato digestivo. Fernando, cuando un ternero nace, la importancia de que consuma el calostro también tiene que ver con ese intestino delgado, ¿no? Sí, sí. Lo más rápido El, posible. el calostro tiene básicamente tres funciones. Una, la más importante, el traslado de inmunidad. Otro es el aporte de energía, porque es un producto muy energético. Y la tercera, que muchas veces se nos olvida, es que el intestino está lleno de un producto, de una materia amarillenta que se llama meconio, que sirve para que no se peguen las paredes. El contenido del sulfato de magnesio del calostro, que es bastante alto, hace que haya una hipermotilidad intestinal y esto provoca la salida del meconio y la llave que arranca el decirle al animalito que ahora ya puede digerir. Las primeras heces, el meconio, claro. Sí, que es la sustancia esa amarilla horrorosa. Exactamente.
Nos estamos acercando al final, pero no quiero cerrar esto sin preguntarte qué recomendaciones prácticas darías a los productores para mejorar esa transición del destete al cebo. Esto depende mucho de la función zootécnica a la que vayamos a destinar al animal, ¿no? Yo en animales de carne no es tan, digamos que no es tan importante, es muy importante, perdón, al revés, es muy importante que el animal coma, pienso desde el principio, lo antes posible, porque va a ser el sustrato en el que se va a basar ya el resto de su corta vida. Entonces es necesario que el animal vaya lo más rápido posible. También es conveniente incluso en compañía de las madres, o sea, cuando el animal esté en el campo y eso es conveniente que el animal vaya teniendo acceso a los piensos. En las vacas de leche yo no me apuraría tanto, no es necesario hacer esto y hay que muchas veces aprovechar la maravilla de los nutrientes de la leche para que la vaca, la ternerita, crezca todo lo que tiene que crecer, sobre todo en las primeras etapas de vida. De esto tendrá que hacerse mucha más investigación, lo que son los procesos epigenéticos. O sea, esto todavía está en pañales, pero es necesario hacer mucha más investigación sobre el efecto de dar niveles muy altos de energía y de proteína al principio justo de la vida del animal para que se expresen una serie de condiciones que parece que están muy relacionadas simplemente con el arranque de los genes de productividad. Y para finalizar, Fernando, desde tu experiencia, ¿qué investigaciones futuras deberían priorizarse, aparte de lo que nos acabas de decir, ¿no? Que estamos un poco en pañales en esta En zona, esto sí. para optimizar ese destete? Pues mira, yo creo que todavía la investigación básica en este tema nos debe mucho, ¿eh? O sea, Sí. todavía hay cosas que no sabemos realmente. Hablando así de nutrición específicamente, por ejemplo, la digestibilidad de las grasas en animales jóvenes, en rumiantes jóvenes, no se ha estudiado nada, no se sabe nada. O sea, los valores que tenemos para formular son los valores de los animales adultos. Y en lógica, esos valores están mal, porque deberían de ser al revés. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a una tabla, los valores de energía del aceite son más bajos que los del sebo. Y esto en un animal joven no es verdad, no es imposible. Lo normal es que sea al revés. Pero te digo, como no están hechas los ensayos básicos de todo esto, pues no se sabe bien todavía. Otra de las cosas pero ya hablando más a nivel práctico, pues por ejemplo, hay muchos aditivos en la utilización, se utilizan un montón de aditivos, además ahora como están las fitocosas, se han metido, están muy de moda, porque todo esto de la nutrición es muy fashion. Entonces, todas las fitocosas pues se han metido a intentar hacer mejor el proceso de transición del destete. Y dentro de estas cosas se recomienda abiertamente meter butiratos en la dieta de los rumiantes pequeñitos. Yo no metería butirato solo nunca. Yo siempre intentaría buscar una mezcla, la mejor posible, de butirato y propionato. Pero tampoco hay datos suficientes como que avalen lo que te estoy diciendo. Todo esto necesita estar más comprobado con ensayos prácticos. Pero básicamente la investigación básica todavía nos debe cosas. Esperemos que lo hagan. Esperemos que evolucionemos poquito a poco y que no Sí. empecemos por los animales adultos, sino que le demos a los jóvenes, ¿no? El valor a los pequeñitos, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos y dedicarnos estos minutos de experiencia y espero volver a tenerte por aquí pronto y que Cuando, avancemos en el destete de rumiantes. Muchísimas gracias, Fernando. cuando quieras, María, es un placer.